El presidente Enrique Peña Nieto se acerca a su cuarto informe de gobierno y lo hace en un momento muy complicado. La luna de miel de los 2 primeros años de gobierno simplemente ya ha terminado. Los últimos 2 años han sido muy difíciles para su gobierno. La popularidad del presidente Peña Nieto ha venido cayendo a niveles que antes se hubieran considerado impensables. Por otra parte, ya los aspirantes a la presidencia de la República en el 2018 empiezan a construir sus candidaturas y esto genera nuevas complicaciones. El propio presidente de la República señaló que México padece de un mal humor social. Pero si algo nos dice la experiencia es que un simple mensaje optimista no será suficiente para cambiar el ánimo de los mexicanos. En sus 2 primeros años de gobierno, el presidente Peña Nieto creó un improbable acuerdo entre los 3 principales partidos políticos del país, el PRI, el PAN y el PRD, en lo que llamó el Pacto por México. Dentro de este acuerdo, el presidente logró un número sin precedentes de 11 reformas estructurales que tuvieron el voto de los 3 partidos o de cuando menos 2 de ellos, estos partidos que en el pasado siempre habían estado enfrentados. No sé si fue en los 2 primeros años de la administración del presidente. Yo creo que fue antes de la administración del presidente, antes de que empezara la administración. Recordaremos que el primer día, el día que toma protesta el presidente, se anuncia todo este evento del Pacto por México, donde mandó una señal muy clara de que estaba dispuesto a trabajar y a trabajar de forma organizada. Entonces creo que la señal que se mandó hacia el país y tal vez hacia afuera del país fue: sí van a pasar cosas, sí se van a hacer cosas, vamos a desarrollar, vamos a cambiar, vamos a hacer las reformas que no se habían logrado hacer, no solo en la administración pasada o en las 2 administraciones pasadas, en las administraciones desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces vimos en este inicio una serie de reformas que el país como sociedad, también el sector externo, habían estado demandando durante décadas. Entonces yo creo que durante esos primeros meses de la administración del presidente sí hubo un incremento en la popularidad, bueno, hubo una buena popularidad. La popularidad del presidente se encontraba por arriba del 60% y en los medios extranjeros se hablaba del Mexican Moment, un momento en el que la guerra contra las drogas había dejado de ser la obsesión del país para abrir paso a las reformas económicas. Creo que las reformas estructurales sí tienen sustento. El Pacto por México creo que tuvo sustento en aquel momento, independientemente de los detalles y de la forma en la que se haya planeado ese Pacto por México, se haya organizado ese pacto. Creo que las reformas estructurales sin duda son importantes para el país. Creo que sí han cambiado algunas cosas. Unas me parece que son más importantes que otras. Unas veremos su impacto más adelante. Unas estamos viendo que tienen ciertos tropiezos en el camino, pero sí creo que a pesar de todo lo que ha pasado en los años subsecuentes de la administración, estas reformas estructurales son muy importantes para el país. Rindo cuentas a la nación. Todavía en su segundo informe de gobierno, en septiembre del 2014, el presidente pudo presentar un panorama optimista para nuestro país. Habló de que ya se habían concluido las reformas estructurales, que ahora había que empezar, de hecho, a aterrizar esas reformas. Su popularidad se encontraba todavía a niveles muy altos. Creo que antes del caso, del escándalo de la Casa Blanca, la popularidad del presidente ya había venido bajando un poco. Creo que en parte porque estas reformas estructurales que ya se habían logrado aprobar empezaron a tener ciertas consideraciones, ¿no? Sobre todo la energética, la educativa. Entonces ya empezó a haber un poquito más de cuestionamiento, no de la reforma en sí, sino de la forma en la que se había hecho la reforma, de los pequeños detalles de la reforma. Y al mismo tiempo aparece el escándalo de la Casa Blanca. Yo creo que fue uno de los escándalos que más ha tocado al presidente. Creo que pasará la historia con ese escándalo. Pero creo que más terrible que el escándalo es la forma en la que se reaccionó al escándalo, ¿no? Al final del día no hubo claridad, seguimos sin saber qué pasó. No hay, al parecer nombra a Virgilio Andrade, que se percibe como pésima decisión porque nombras a un amigo que te investigue, pero que además no tiene facultades para investigarte, y entonces al final del día te va a decir que sí, mira, te investigué, pero no hay nada que investigar. Entonces
Esto todos lo sabíamos desde el primer momento. Eso es la verdad, creo que para la sociedad era un poco una burla sentir de, bueno, nos están diciendo que sí hay un tema, que puede ser algo de corrupción, que bueno, a lo mejor nos lo imaginamos y que para eso van a nombrar a alguien que lo va a investigar. Pero las características de cómo se lleva a cabo esta investigación, la verdad es que dejan a todos con muy mal sabor de boca, aunado a otros escándalos de corrupción, que esa es otra cosa importante, porque la Casa Blanca no fue el único, ¿no? A raíz de lo de la Casa Blanca, incluso ya habían salido algunos antes, salen más escándalos relacionados con sus contratistas, que no solo lo tocan a él, sino a miembros cercanos de su gabinete. Creo que lo más terrible de estos escándalos de corrupción es que no hemos visto que haya pasado absolutamente nada. Las cosas, sin embargo, se empezaron a complicar a partir de ese mismo mes de septiembre del 2014. En la noche del 26 al 27 de septiembre, un grupo de policías municipales en Iguala detuvo a unos normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y al parecer los entregó a un grupo criminal para que fueran ejecutados. Esto provocó un movimiento político-social que ha hostigado al gobierno y ha generado cuestionamientos muy importantes dentro del propio gobierno federal. Bueno, sin duda la debilidad económica es un factor que puede contribuir a una disminución en la popularidad del presidente, no de este presidente, sino de cualquier presidente, ¿no? Cuando las cosas económicamente no van bien, uno siempre busca algún responsable, uno siempre busca dónde podemos voltear y poner la bolita de esta falta de crecimiento. Y en este caso, pues las condiciones estaban dadas para que volteáramos a ver al presidente. Puso un poco las cosas sobre la mesa al tener todos estos escándalos de corrupción que no ayudaban, pero también hay que reconocer que al país le tocó un momento coyuntural complicado en términos de economía externa. México tiene de alguna forma una dependencia con los recursos petroleros, más que por lo que exportamos, que eso es algo bien importante decir, dejamos de ser un país petrolero ya hace mucho tiempo, sino que nuestras políticas públicas, nuestras finanzas públicas tienen gran dependencia de estos ingresos. Entonces, con una caída en el precio del petróleo, al mismo tiempo que haces una reforma energética, es decir, nos tardamos 30 años en hacer una reforma energética y cuando la hacemos en el peor momento posible, pero ahí sí creo que es una cuestión de mala suerte, o sea, nadie sabía que se iba a caer el precio del petróleo hasta los niveles a donde cayó, ¿no? Entonces, sin duda creo que la combinación, el conjunto de todos estos elementos contribuye a una disminución en la popularidad del presidente. Yo no me atrevería a decir que las reformas estructurales han fracasado, tampoco me atrevería a decir que han sido del todo exitosas, ¿no? Creo que las reformas estructurales, como cualquier cosa que se haga de fondo en una economía, tiene rendimientos, tiene frutos en el largo plazo. Estamos muy acostumbrados a que queremos ver beneficios el siguiente mes, el siguiente sexenio. No, a veces se tarda, ¿no? Y eso lo tenemos que reconocer. Creo que en el tema de las reformas estructurales están por verse los resultados de estas reformas estructurales. La educativa tendrá cosas que revisarse, no tengo ninguna duda. La energética creo que sin duda puede ser una reforma muy interesante, pero como te decía hace un momentito, tuvimos la mala suerte de hacer una reforma de esta magnitud en un momento histórico que no nos está ayudando nada. El descubrimiento de que la esposa del presidente, Angélica Rivera, había comprado una lujosa casa de un contratista gubernamental afectó también de manera fundamental la imagen del presidente de la República, que durante 2 años ha hecho esfuerzos por enfrentar este deterioro. La reforma educativa toca, de alguna forma, que pueden ser cuestionados o no, varios elementos laborales, la forma en la que se asignaban las plazas, incluso un poco más estructurales, que es cómo se evalúa o no se evalúa a los maestros, todo ese tipo de cosas. Pero en realidad lo que tenemos que hacer con la reforma educativa es cambiar la currícula. Necesitamos cambiar lo que se enseña y la forma en la que se enseña. Sin duda la reforma educativa es el primer paso porque por algún lado hay que empezar y ese fue el primero que dimos. Pero para poder lograr un cambio en la educación de los niños, de los jóvenes y de la gente del país, necesitamos cambiar sustancialmente la forma y el contenido de lo que se enseña. No hay marcha atrás. La reforma se hará en favor de los maestros, de los niños, de los padres de la familia y de la patria toda. Seguramente para el presidente Peña Nieto no fue fácil pedir perdón por el tema de la Casa Blanca, aun cuando él mismo y la Secretaría de la Función Pública han afirmado que no se cometió ninguna irregularidad. Ahora lo que debe hacer el presidente, lo que quiere hacer el presidente a partir de este cuarto informe es dejar atrás definitivamente este tema, con el fin de empezar el último tercio de su sexenio con una actitud más constructiva. Les pido perdón.
Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé. Los esfuerzos por mejorar la imagen presidencial y la situación del país, sin embargo, se enfrentan a una realidad innegable. La economía simplemente no repunta, a pesar de los beneficios que poco a poco se están dando por las reformas económicas estructurales. Creo que la forma en la que el presidente debería de dirigirse al país, a los mexicanos, para tratar de cambiar este mal humor social, sería con un mensaje muy claro de que sí va a combatir la corrupción, de que sí va a hacer algo, pero tiene que ser algo lo suficientemente trascendental que no se quede en un discurso. Porque ya hemos oído discursos, ya hemos oído fiscales, ya hemos oído secretarios, ya hemos oído hasta perdones, y al final del día no está pasando absolutamente nada. Entonces yo creo que la forma en la que el presidente tal vez no logre cambiar este humor social, porque creo que el mal humor social está en muchos lados, está a nivel mundial, entonces creo que hay temas más profundos allá, pero también creo que el presidente tendría que mostrar un compromiso serio, un compromiso de verdad. La reforma educativa, por otra parte, se ha enfrentado a una resistencia feroz por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que se niega a perder el control sobre las plazas magisteriales y sobre las escuelas en estados como Oaxaca, Michoacán y Chiapas. Todo cuarto informe de gobierno es complicado, pero lo es particularmente el de este sexenio. Han quedado atrás, ya muy atrás, todos los logros de los 2 primeros años de gobierno, el Pacto por México y las reformas estructurales. Hoy estamos viendo un ánimo pesimista en buena parte de los mexicanos, el cual de hecho se está reflejando en un mal ambiente político. El presidente de la República tiene la obligación de tratar de acabar con ese pesimismo y generar una actitud más positiva hacia adelante. Pero va a ser muy difícil que esto se logre si no mejora el crecimiento de la economía y si no se reducen los índices de violencia y delincuencia. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.